Bueno, buenas tardes. Empezamos. Hay sí, en el orden de 55 personas, estudiantes en la sala. Y hay estudiantes que están cursando mecánica de los suelos y estudiantes que están cursando cimentaciones, ¿no? Hemos querido unirlos para aprovechar la oportunidad de ir a hacer una visita de obra para ver un pilotaje, dado que casualmente están haciendo dos pilotajes para la construcción de edificios a una cuadra de distancia, así que nos queda muy cómodo en la propia ciudad. A veces cuando vamos a ver un pilotaje tenemos que ir a ver un puente o algo así, pero ahora tenemos esta chance, así que queríamos aprovecharlo, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar de ver un pantallazo muy general de qué es lo que es un pilote y qué tipos de pilotes hay y qué alternativas hay en relación a su construcción. Y vamos a analizar un poquitito, va a contarles cuál es el tipo de pilotes que van a ir a ver mañana, como para que ustedes al estar allá en la obra tengan ya una idea, aunque sea preliminar, y puedan hacer observaciones o preguntas ahí mismo y la visita les sea de utilidad. Esa es la idea. De manera que lo que ustedes quieran preguntar ahora, me interrumpen, no hay ningún problema. Así a mí o hasta el doctor Jacinto y la doctora Pons también, así podamos sacar la mayor cantidad de dudas posibles, de manera que, como les digo, mañana sea de utilidad el tiempo que estén ahí. Ya al final de esta presentación, que va a ser muy, muy chiquitita, vamos a ponernos de acuerdo en la organización. ¿A qué obra vamos a ir primero? ¿Cómo vamos a dividir los grupos? Etcétera. Ya va a subir también el ingeniero Oliver a las 6 de la tarde para coordinar también cómo se van a encontrar mañana y todo lo demás. Vamos a ver si puedo compartir una pantalla. Yo no soy muy amigo del Meet. Si me ayudas, María Eugenia, ¿cómo comparto? Sergio, abajo tenés una flechita al lado de la mano. Sí, pero no pongo compartir toda la pantalla y no me aparece la carpeta que quiero. Solamente me aparece la... Es un PowerPoint, supongo que vas a compartir. Claro, ¿Lo tenés abierto ya? lo tengo abierto. Oh, Y me Ingeniero, tiene aparece que poner pantalla solamente completa. ¿Pantalla completa estás poniendo? toda tu pantalla. Aquí Sí. estoy toda mi pantalla y me aparece solo... Le das a toda tu pantalla. Sí. Está el dibujo de la pantalla, le das ahí. No, es que me aparece solo la pantalla del Meet. No me aparecen otras pantallas. Ahí le das. Apretás listo. ahí y le decís aceptar. Bueno, comparto. ¿Y ahora? Y bueno, y ahora llamás a tu archivo y lo presentás. Ya estamos viendo tu pantalla, ahora abrís tu archivo. Estás viendo la misma pantalla del Meet. Ahora el PowerPoint, claro. Ingeniero. ¿Cómo Ahí en la barra abajo está el PowerPoint de usted y ahí va a mostrar. Exacto. Ahí lo ven. Ahí estamos viendo, perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, gracias. Y abajo a la derecha hay como una especie de copita que es para agrandar la... No, eso sí, ahí estamos de acuerdo. Perfecto, ahí está, listo. Bien. Ahí lo ven bien, ¿no? Perfecto. Y se ve buenísimo. bien. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, como les decía, vamos a ver una idea general sobre los distintos tipos de pilotes y sobre la construcción de pilotes. Y los pilotes o el pilotaje, que es el conjunto de pilotes, son las cimentaciones más comunes dentro de las cimentaciones profundas, ¿no? Como ustedes ya saben, tenemos tres tipos de cimentaciones en relación
a la profundidad de desplante. Las fundaciones superficiales, que como su nombre indica, están cerca de la superficie, y la fundación superficial aquí en este dibujo dice 1 a 2 metros, pero en realidad la profundidad de desplante o altura de tapada, esta que le estoy marcando aquí con el cursor, está, para definir una fundación superficial, está en función del ancho B, el ancho de esta fundación superficial. Esta fundación superficial es una zapata o una base aislada, que es una base para una columna. Por eso se llama zapata aislada o base aislada. En contraposición tenemos una fundación profunda, que es una columna que hace su transferencia de carga a través de una estructura de transición, un elemento estructural de transición, que es el cabezal o encepado, así le dicen los españoles, hacia los pilotes, que son elementos estructurales que transmiten la carga de la superestructura, la carga externa, a una capa más profunda, a más profundidad en el suelo. Y entre estas dos hay una fundación semiprofunda que, como su nombre lo indica, está entre lo superficial y los pilotes o fundación profunda, como características generales. Dentro de cada una de estas hay variantes, ¿no? Así, las fundaciones superficiales hay zapatas aisladas como estas, zapatas combinadas, que combinan o que dan soporte a 2 o más columnas, o zapatas integrales o base integral que da soporte a todas las columnas de la estructura, que es una losa de fundación o una platea. Ahora, ¿por qué nosotros decidimos utilizar pilotes como alternativa en los distintos puntos de fundación, ¿no? Si a ustedes, cuando les toque diseñar una cimentación para una estructura o para una obra, deben decidir como parte del diseño, elegir cuál tipo de cimentación elegir entre las 3 que les acabo de decir como generales, y de ahí dentro de sus variantes. Entonces, ¿por qué elegiríamos nosotros una fundación superficial o una fundación profunda? Primero, cuando en el estrato superior del suelo hay un estrato blando o demasiado compresible, o sea, muy deformables, en relación a el tipo y magnitud de las cargas que yo quiero soportar de la superestructura. Entonces, como decíamos, vamos a buscar un estrato o una capa resistente, firme, una capa dura, que sea capaz de recibir aquella carga de la superestructura sin deformarse demasiado. También podemos tener el caso en que este estrato de suelo sea de dureza intermedia, no sea ni un estrato blando ni un estrato profundo, pero no es capaz de recibir las cargas del edificio. Supongamos que estamos haciendo un edificio. Entonces, ese estrato de dureza intermedia, debido a la fricción y a la adherencia que da este elemento estructural, el pilote, con el suelo, genera una resistencia al corte en la superficie lateral del pilote que es capaz de resistir o recibir o contrarrestar la carga exterior. También podemos utilizar pilotes en el caso que quisiéramos soportar cargas laterales de cierta intensidad o magnitud, de manera que este elemento estructural, el pilote enterrado en el terreno, sea capaz de, por reacción del terreno, soportar esa carga lateral. También
Si tenemos en la superficie suelos especiales como los suelos colapsibles, que colapsan debido al incremento de humedad y provoca deformaciones muy importantes en las obras, o suelos expansivos, quiere decir que aumenta su volumen también con la variación de humedad, podemos utilizar pilotes de manera que logremos en profundidad un suelo lo suficientemente estable o aquella profundidad en donde la variación de humedad no sea importante y no se genere un colapso del suelo. O también estos pilotes o un pilote puede utilizarse como elemento de atracción. Esto es, si tenemos por ejemplo, la ubicación de la napa muy cerca de la superficie que genere subpresión y eso haga que esto tienda a levantarse, es probable que necesitemos, o en algunos casos, generar pilotes trabajando a tracción. De todas maneras, cualquiera sea el caso, nosotros elegimos utilizar fundaciones profundas o pilotes. Un caso también en donde es conveniente utilizar pilotes, por ejemplo, cuando estamos cimentando pilas o estribos de puentas, y en ese río hay mucha erosión, profundidad de erosión por acción dinámica del agua que remueve el fondo del cauce hasta una cierta profundidad, nosotros tenemos que cimentar nuestro puente a una profundidad mayor que esa altura que el suelo erosiona. O también, como en esta foto que tienen aquí a la derecha, también pueden utilizarse los pilotes como estructura de contención. Se construyen unos pilotes muy próximos, uno al lado del otro, en fila, de manera de generar una cortina de pilotes que sirve para soportar empujes laterales o acciones laterales del terreno o de sobrecargas, como en este caso para generar una excavación. Podría ser el caso, por ejemplo, para construir un subterráneo en el centro de una ciudad. Entonces, podría utilizarse una cortina de pilotes para generar la construcción de ese túnel para que se genere la circulación de los trenes por debajo de la superficie. ¿Qué entendemos por pilotaje? El pilotaje, como ya hemos dicho, es un conjunto de pilotes cuyos elementos aquí están dibujados, están expresados en este gráfico. Tenemos la columna que trae las cargas de la superestructura. Tenemos este elemento de transición, que es el cabezal o el encepado, que es el responsable de distribuir las cargas o las acciones de la superestructura de manera igualitaria en principio. Por ejemplo, estos 4 pilotes que están aquí. Estos 4 son pilotes de hormigón, están representados aquí, y dentro de los pilotes de hormigón hay una armadura, como si fuese una columna circular, con estribos circulares o estribos sunchados. No es el caso este que está dibujado aquí. No es que tenemos 2 pilotes de hormigón y 2 pilotes con acero de esta forma, ¿no? Está dibujado aquí, estos pilotes que están delante, donde tengo el cursor, están previos al hormigonado, ¿no? Vamos a clasificar los pilotes. Los podemos clasificar de acuerdo a cómo trabajan, desde el punto de vista mecánico estructural. Depende del material con que se construyen los pilotes o también
dependiendo de su metodología constructiva. En términos generales, si los clasificamos a los pilotes según su forma de trabajo, tenemos dos grupos diferentes de pilotes. Pilotes por fuste y pilotes por punta. Los pilotes por punta son aquellos pilotes en donde la mayor parte de su resistencia está dada por la punta del pilote, en la punta del pilote. Eso es porque tenemos un suelo blando y en la zona de la punta del pilote tenemos un terreno firme o una capa dura o una roca, por ejemplo. Entonces, la capacidad de carga de un pilote que está integrado por la suma de una resistencia lateral más una resistencia de punta, en los pilotes de punta, la mayor parte de la resistencia o la capacidad de carga de un pilote está dada por la resistencia de punta. En cambio, en los pilotes por fuste, la mayor parte de la resistencia del pilote está dada por la acción de la fricción más la adherencia en la superficie lateral del pilote. Acuérdense que la resistencia del total de un pilote o su capacidad de carga está dada por la suma de su resistencia de punta, es decir, la reacción en la punta del pilote, más su resistencia lateral, es decir, por la resistencia al corte que se genera en la superficie lateral del pilote. A ese pilote tratar de desplazarse en la masa del suelo por la acción de la carga exterior. ¿Alguna preguntita? ¿No? Hola, ¿estamos durmiendo? Con uno que conteste. Yo creo que No, por ahora no, ingeniero. Por ahora no, Uno que me ingeniero. conteste, estoy bien. Bien, está muy claro. Yo sí tengo una duda. clarísimo. Bien, Ingeniero, señorita. tengo una duda respecto al de fuste. Entonces, ¿no hace falta que llegue a terreno firme? No, porque puede ser que en el lugar que nosotros tengamos que hacer la obra, ese terreno firme esté a mucha profundidad o no exista, o la profundidad a la que está el terreno firme no resulte económico hacer pilotes por punta, sino adoptamos hacer pilotes por fricción porque resulta más económico, ¿no? Nosotros tenemos, cuando diseñamos un pilotaje, tenemos tres variantes o tres variables para jugar. Primero es el diámetro del pilote, es decir, si decimos que es una columna circular, el diámetro, la longitud o profundidad del pilote y la cantidad de pilotes. Con esas tres variables, nosotros tenemos que hacer el diseño, jugando con esas tres variables, tenemos que hacer el diseño más conveniente de este pilotaje. ¿Cuál es el diseño más conveniente del pilotaje? Obviamente depende de las condiciones del terreno, el tipo y condiciones de carga que nosotros queremos soportar con este pilotaje, de la disponibilidad de equipos o disponibilidad tecnológica en la zona, y el diseño más conveniente, como todo diseño en ingeniería, es aquel diseño. Y como ustedes saben que la ingeniería no es una ciencia exacta, hay muchas soluciones para un mismo problema. La solución más conveniente es aquella solución más económica, pero lo suficientemente segura. O sea que nosotros tenemos, con las condiciones que nos da el entorno, más las disponibilidades que tenemos que encontrar el diseño de nuestra fundación, en este caso un pilotaje, lo más barata posible, pero que sea lo suficientemente seguro. Esas son las condiciones. Bien. ¿Ingeniero? Sí. Yo también tengo una pregunta de los pilotes por fuste.
Ujú. Ahí usted dijo que la mayor resistencia es la que aporta la fricción del pilote Sí. con... Entonces, se me ocurrió que ¿hay alguna forma de mejorar la fricción que hay entre el pilote y el suelo? Por ejemplo, Sí, poner una rugosidad al pilote. hay algunas maneras, hay algunas maneras. Una manera podría ser cambiar las condiciones del suelo, algunas técnicas que vamos a ver al final del curso de cimentaciones, cuáles son algunas técnicas de mejora del terreno de cimentación. En tal caso, nosotros lo que queremos mejorar, en este caso, es la resistencia y la deformabilidad de ese terreno. Y si por ahí, si cambiamos lo suficiente o aplicamos una técnica adecuada, probablemente ya no nos haga falta utilizar pilotes, sino ya podemos apoyar en ese terreno que era originalmente inapropiado o blando y le hemos cambiado las condiciones por aplicando alguna técnica, ya podemos utilizar fundaciones superficiales. O sea que una posibilidad es mejorar las condiciones del terreno. Pero por otro lado, también podemos utilizar un tipo de pilote que vamos a ver enseguida, que mejoran la rugosidad o tienen otro tipo de rugosidad entre el terreno y el pilote propiamente dicho, que aumentan la capacidad de carga del pilote. Sí hay posibilidades. Seguimos. Bien, entonces, decíamos que en los pilotes de punta puede ocurrir que esta capa sea lo suficientemente dura, por ejemplo, una roca, un basalto, qué sé yo, y las cargas sean lo suficientemente aceptables, que la resistencia total sea casi exclusivamente debido a la resistencia de punta. Eso es porque el desplazamiento de este pilote no es el suficiente para que se genere la fricción en la superficie lateral del pilote. En este caso, donde tengo el cursor, la figura donde tengo el cursor, la resistencia total es siempre la resistencia de punta más la resistencia lateral, pero para que se llame pilote de punta, la resistencia de punta tiene que ser mucho mayor que la resistencia lateral. Puede ocurrir, porque por los caprichos de la naturaleza y en general uno no elige el terreno donde va a hacer una obra en función del tipo de material que encuentra en el subsuelo, en general, sino por otras variables. Puede ocurrir que encontremos una capa resistente, pero no lo suficientemente dura como en el primer caso, en este del gráfico de la izquierda, pero siempre, si se llama pilote de punta, la resistencia de punta tiene que ser mayor que la resistencia lateral. Ahora, ¿cómo nosotros ubicamos y conocemos la posición y las características de esto que llamamos capa o estrato duro o firme o intermedio? Para eso hace falta hacer un estudio geotécnico, una serie de perforaciones en el lugar, con ensayos que se hacen en el lugar, que ya van a aprender ustedes, como por ejemplo los ensayos de penetración estándar, que nos van indicando primero la posición y las características de esta supuesta capa dura o eventualmente no encontrar esa capa dura y conformarnos en ese caso en diseñar pilotes por fricción o pilotes flotantes. Este es el dibujo que tenemos aquí a la izquierda, en donde
la resistencia lateral es mayor que la resistencia de punta, y como no hemos encontrado una capa firme o al menos intermedia, se hace en algunos tipos de pilotes un ensanche en la parte inferior que se llama bulbo o base ensanchada, de manera de aumentar la superficie de contacto en la punta del pilote para aumentar la resistencia de punta. Eso se hace. Ya vamos a ver cómo y en qué casos. Aquí, esto que llaman pilotes de consolidación, esa es una técnica de mejoramiento del terreno que se llama jet grouting, que se aplica con una barra, se le introduce en el terreno. Este es un suelo blando, suelo fino blando. Esa barra tiene unos picos en la punta, a través de los cuales se inyecta a muy alta presión lechada de cemento, a la vez que esa barra y esos picos van girando, y mientras gira y sale esa lechada de cemento a alta presión, van rompiendo ese suelo fino, blando, y se va mezclando con se va mezclando el suelo con la lechada de cemento, conformando un nuevo material que es la mezcla de ese suelo fino con una lechada cementicia. Si nosotros hacemos esa técnica una a la par de la otra, así en planta, podemos mejorar o cambiar las condiciones del terreno, y ya no tenemos un suelo fino blando, sino tenemos un suelo o un material compuesto por la mezcla de suelo más cemento, que cambia las condiciones. A eso me refería recién, entre otras tantas técnicas de mejora del terreno. Los pilotes también pueden ser pilotes de tracción, y están dibujados para soportar el momento que genera el empuje, supongamos sobre un muro de contención o un estribo de puente. Estos pilotes mega tienen pilotes, nombres propios, son pilotes premoldeados utilizados para recalzar cimentaciones, se los utiliza eventualmente. Y también los micropilotes, que los micropilotes son pilotes de pequeño diámetro. En general, no está bien definido desde cuándo se llaman micropilotes, pero es aceptado, por lo menos en nuestro medio, que un micropilote es aquel pilote que tiene 25 centímetros o menos de diámetro. Y aquí están dibujados este esquema, estos micropilotes utilizados para recalzar una fundación superficial existente, que se lo utiliza como para subsanar alguna patología de una fundación existente, o cuando, por ejemplo, uno tiene una obra y quiere cambiarle el destino o quiere hacer una ampliación y necesita que las bases existentes amplíen su capacidad de carga, es probable utilizar micropilotes, o se pueden utilizar micropilotes como una posibilidad de ampliación de la capacidad de carga. Vamos a clasificar los pilotes según el material. Tenemos pilotes de madera, pilotes metálicos, pilotes de hormigón, los pilotes de hormigón, los pilotes prefabricados, pilotes hechos en el lugar o pilotes in situ, y dentro de estos pilotes in situ, hincados con desplazamiento de suelos o preexcavados sin desplazamiento de suelos. Estos tipos de pilotes últimos son lo que vamos a ver en la obra mañana. Pilotes preexcavados sin desplazamiento de suelos, hechos en el lugar. Vamos a ver ahora rápidamente algo sobre pilotes de madera, pilotes metálicos, y nos metemos
en los pilotes de hormigón. Bueno, los pilotes de madera son pilotes que tienen de utilización limitada para obras muy especiales y de no mucha aplicación, sobre todo en nuestro medio y en la actualidad, pero sí se utilizan en algunos países en donde hay producción de madera industrial. No es nuestro caso, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de los pilotes de madera? Tenemos economía en el transporte, bajo costo si es que los países producen, tienen bosques con madera apropiada para pilotes, son relativamente fáciles de empalmar, son fáciles de hincar porque su capacidad de carga es poca. El equipamiento disponible para el hincado, para su instalación es relativamente simple. ¿Cuáles son las desventajas? Una longitud corta o moderada, porque depende del árbol de donde saquemos el tronco. Se debe emplear madera dura por cuestiones obvias. Los empalmes resultan puntos débiles si queremos empalmar dos partes de un pilote de madera. Tienen baja capacidad de carga estructural, sufren degradación por humectación o periodos secos alternados, son atacados por insectos y la punta en general, para ser hincadas, tienen que estar protegidas por unos elementos metálicos que se llaman azuches. Por otro lado, tenemos los pilotes metálicos que están conformados por perfiles, son perfiles especiales, perfiles doble T de ala ancha en general, o pilotes cilíndricos metálicos o de cualquier forma, ¿no? Estos pilotes se hincan con una máquina como está aquí, por golpeo, se va golpeando esos pilotes en la parte superior y de esa manera el pilote va penetrando en el suelo. También cuando estamos en suelo arenoso, supongamos arenas sueltas, también se los puede hacer penetrar el pilote vibrándolo, poniendo un vibrador en la parte superior. Inclusive se puede inyectar agua a alta presión que genera o ayuda a la penetración del pilote en una arena suelta. ¿Cuáles son las ventajas de un pilote metálico? Tienen gran resistencia mecánica, tienen facilidad de empalme por soldadura, por lo tanto ahí se puede llegar a mayor profundidad. Tienen fácil penetración en terrenos duros porque uno le puede conformar la punta de manera que penetren fácilmente. Se pueden fabricar de cualquier sección transversal. Pueden hincarse perfiles simples o perfiles compuestos. Por ejemplo, unir dos perfiles doble T con planchelas continuas, con presillas continuas, e hincar eso como un pilote. ¿Cuáles son las desventajas? Sufren corrosión por suelo o el agua circundante. Para ello hay algunas metodologías que se pueden utilizar o hacer pilotes de aleaciones especiales poco inoxidables o hacer una metodología anticorrosión. Es muy importante el costo del transporte desde el lugar de la fabricación de los perfiles o de la venta de los perfiles al lugar de la obra, y tienen alto costo para nuestro país. Utilizar perfiles metálicos como pilotes no se lo usa en general porque tienen mucho costo. Vamos a ver los pilotes de hormigón, que son los más empleados. Los pilotes de hormigón pueden ser premoldeados o prefabricados y ejecutados in situ. Dentro de los premoldeados, pilotes pueden ser de hormigón armado u hormigón pretensado eventualmente, en casos especiales.
Los pilotes preexcavados pueden ser con excavación manual, inclusive dependiendo del caso, de la profundidad y las circunstancias, no es lo más común, o utilizando máquinas. Y en el caso de preexcavados mecánicos, se pueden utilizar barrenos, que ya vamos a ver algunas fotos al respecto, con balde excavador. Esa excavación puede producirse en seco cuando el terreno es estable, o se puede utilizar el lodo bentonítico, o que está puesto aquí, con camisa, que evita que se colapse la excavación o el pozo donde vamos a instalar el piloto. También hay un tipo de pilote especial, que es pilote de hélice continua, que vamos a ver también algo. Y los pilotes ejecutados in situ con desplazamiento de suelos, pilotes hincados, estos tienen nombre propio asociados a quienes lo han propuesto y a cuáles las empresas que los fabricaba inicialmente, pilote Franchi, Express, Vibro y otros tantos. Vamos a ver los pilotes prefabricados. O sea, son columnas de hormigón armado o hormigón pretensado de cualquier sección. Esos pilotes se izan y se hincan empleando máquinas como están dibujadas aquí. Aquí está esta foto, hay un pilote que se está hincando inclinadamente. Puede ser para soportar cargas laterales o momentos. O, lo más común, hincarlos verticalmente. Como decíamos, igual que con los pilotes de madera o los pilotes metálicos, y los va haciendo penetrar por golpe, o por vibrado, o por vibro-hincado, o ambas cosas a la vez. ¿Cuáles son las ventajas de un pilote prefabricado? Hay un mayor en planta. Podemos emplear bien una buena dosificación, una relación agua-cemento baja, utilizar aditivos, inclusive hacer curados especiales, curado vapor, etcétera, de manera de lograr un hormigón de mejor calidad. Eso implica una disminución de costo en la fabricación. Se pueden generar secciones transversales diversas, cuadradas, rectangulares, circulares, octogonales, etcétera, y la posibilidad eventual de un pretensado a esos pilotos. ¿Cuáles son las desventajas de un pilote prefabricado de hormigón? Primero, las dificultades en el empalme, y eso va asociado al transporte. Supongamos que nosotros tengamos que hincar o hacer un pilotaje de 18 metros de profundidad. Y solo podemos transportar o el camión que nosotros acá en la obra, eso requiere una dificultad, un problema, un punto débil dentro del pilotaje. Hay un importante costo de transporte. Las longitudes son limitadas por el hincado y por el transporte. El pilote, al golpearlo, puede romperse por esa acción de golpe de la masa al caer, al hacerlo penetrar el pilote. El pilote puede romperse y se debe desechar. Y durante el hincado, este golpe produce vibraciones que, si estamos trabajando en una ciudad o en un lote urbano, puede generar no solo molestias, sino hasta algunas rupturas o patologías en las construcciones vecinas. En general, aquí no se utilizan demasiado los pilotes premoldeados, ¿no? Si a alguno le habrá tocado un verano ir de vacaciones a Brasil y justo
vecino en la obra, a ellos les encanta colocar pilotes premoldeados y no tienen problemas de hincar 24 horas al día. Entonces aquí hay un esquema de cómo es el proceso. Esta máquina lo levanta el pilote, lo coloca en posición, se comienza a levantar esta pesa o este mazo que es rojo aquí, se lo levanta, se lo deja caer, golpea. Y esto, como en principio es un suelo blando, por eso estamos utilizando fundaciones por pilotes, eso va penetrando en el suelo hasta lograr aquí al final la penetración en esta capa más clarita, que es la capa firme o la capa dura o la capa resistente, que va a ser capaz de recibir las cargas de la superestructura a través de este pilote. ¿Cuáles son las ventajas de los pilotes ejecutados in situ? En principio, decimos que los pilotes ejecutados in situ son aquellos que se ejecutan o hacen en excavaciones previas realizadas en el terreno, normalmente por medio de un barreno o hincado de tubos huecos de acero. Las ventajas pueden moldearse de cualquier diámetro, con un cierto límite, y con un eventual ensanche inferior. Se pueden utilizar barras de acero para refuerzos. Son resistentes a la agresión de suelos y agua de la napa, si es que diseñamos un hormigón resistente al ataque del suelo y del agua en profundidad. ¿Cuáles son las desventajas de un pilote ejecutado in situ? Requieren técnicas constructivas especiales cuando se excava bajo agua o en terrenos inestables, y hay un menor control de calidad del hormigón vertido en relación a la calidad del hormigón que logramos en un pilote prefabricado. Estos pilotes preexcavados puede ser la ejecución del agujero, del hueco donde vamos a poner el pilote, donde vamos a instalar el pilote. Puede ser por rotación en seco, eso es cuando no tenemos napa y cuando el suelo es lo suficientemente estable que podemos excavar sin ninguna ayuda. Si el suelo es inestable, podemos poner lodos bentoníticos, ahí se utiliza bentonita, una mezcla de agua con bentonita, que se lo utiliza para generar la estabilidad del suelo mientras se está excavando. Se puede poner un tubo metálico, también con el mismo propósito, que después se lo recupera. O se puede hacer pilotes con cuchara y intubación recuperable. La elección de qué metodología emplear depende, primero, de la disponibilidad que tengamos de tecnología y maquinaria, de costos y de las condiciones de implantación, de las condiciones del terreno. Este sería el esquema. Esta maquinita, supongamos que sea la pilotera. Aquí tiene una hélice como un tirabuzón. Va girando, va haciendo el hueco cilíndrico del diámetro preestablecido. Va girando y lo va sacando el suelo aquí al costado, producto de la excavación. Después al final, al llegar a la capa esta marrón oscura, que sería la capa donde se va a llegar a la punta del pilote, se produce la limpieza del fondo con un balde que también girando va levantando todo el terreno suelto que ha dejado el tirabuzón. Se baja la armadura, empleando siempre la misma máquina, y luego se hormigona el pilote con una manera especial de hormigonar, que es mediante un tubo. Hay un embudo aquí y este tubo va al fondo del pilote y se hormigona el pilote de abajo para arriba.
¿Por qué se hormigona de manera así? Primero porque si nosotros lanzamos el hormigón desde la superficie, supongamos 12, 15 o 20 metros de longitud del pilote, al chocar el hormigón en la armadura va a llegar absolutamente segregado al fondo, separado el agregado grueso de la pasta cementicia y vamos a tener no hormigón abajo. Y por otro lado, si este hueco está con lodo bentonítico, este hormigón que sale de abajo empuja y va desplazando de ese hueco a ese lodo bentonítico y lo va reemplazando por hormigón. Y al final queda, así como está aquí en el paso 5, el pilote terminado. Este tipo de pilote es el que vamos a ver hacer mañana, ¿no? No con esta maquinita que está aquí, con una un poquito más moderna que esta. Aquí hay algunas fotos, si podemos enseguida vamos a ver unos videos. Aquí está el balde excavador, aquí se excava con balde y no con hélice. Aquí donde tengo el cursor hay un tubo metálico que encamisa a la primera parte de la excavación. Esta manguera que está aquí, que va siguiendo el cursor, esa trae desde un depósito y con una bomba trae la mezcla de bentonita y agua que se va introduciendo en la excavación de manera permanente. Después se baja la armadura como está aquí y después se hormigona aquí con este embudo y este tubo como está esta última foto. Aquí hay alguna foto más. La bajada de la armadura. Esta es justamente la foto de la hélice de la máquina que está ahora trabajando en la Mate de Luna y calle Matienzo. Esta es donde tengo el cursor ahora, ¿no? Como decíamos, al final, en la parte inferior del pilote, de manera de generar mayor ensanchamiento y lograr mayor resistencia en la punta, mediante cualquiera de estas dos máquinas se puede hacer una especie de bulbo inferior o lo que se conoce como pata elefante, es decir, va a tener mayor superficie. Estos dos esquemas que está aquí, esta foto que está a la izquierda, es la realidad de este esquema que está aquí donde tengo el cursor. ¿Sí? En este caso es lo mismo, nada más que mientras se excava, se va haciendo penetrar este tubo metálico, esta camisa, que lo que hace es evita que se colapse ese pozo, y a medida que se va hormigonando, la misma máquina va sacando esta camisa, este tubo metálico. El pilote de hélice continua es un pilote que utiliza una máquina especial que toda la longitud de la herramienta para que trabaje o para excavar el pilote tiene una hélice, tiene el tirabuzón, todo completo. Vamos por aquí, ¿dónde está? No en un pedacito, no en el último metro como está esta foto que está aquí, sino en toda la longitud. En toda la longitud. Y el barral central de esa hélice es hueco. Entonces, ¿cómo trabaja? Esta hélice gira
y con este peso que está arriba se ayude que vaya penetrando el suelo, esta hélice en el terreno, llega hasta el final, el suelo no se saca porque solamente la hélice va cortando el suelo, y al momento de hormigonar, el hormigón entra por la parte central de esta hélice. En general no se genera el hueco, sino que a medida que va entrando el hormigón, esta hélice va girando al revés ahora y va saliendo. Va sacando el terreno y lo va reemplazando el hormigón. Y con el hueco ese ya lleno de hormigón, recién se pone la armadura con el hormigón fresco. Para eso hay que diseñarlo al hormigón de manera tal que sea lo suficientemente fluido o tenga la consistencia adecuada para poder hacer penetrar la armadura. Como en la foto que está aquí, por eso le he puesto ese pilotaje, es el que han empleado, por ejemplo, en el hotel en el Hilton. Aquí está la foto del antiguo mercado de abasto, donde está La Habana ahora, ¿no? Ahí está La Habana. Bien. Por último, voy a mencionarles, y a la pregunta que hizo uno de ustedes al temprano, vamos a ver un pilote ejecutado, y cito, con desplazamiento, el pilote Franchi. ¿El pilote Franchi en qué consiste? Se coloca, se realiza a través de un tubo metálico. Fíjense aquí en la figurita 1, donde tengo el cursor, ¿no? Se coloca abajo, o en la parte inferior, una mezcla de suelo granular, grava y arena. Esa grava y arena permite a este mazo de hierro macizo, se lo levanta y se lo deja caer y golpea sobre ese suelo granular, que hace que permita ir introduciendo este tubo metálico, esta camisa. Llegado a la profundidad de diseño, donde está la capa más dura, la misma máquina sostiene a la camisa ahora con unos cables, se coloca más grava y arena y se golpea insistentemente con este mazo de manera de generar el ensanchamiento en la parte inferior, el bulbo. Se baja la armadura y luego se hormigona de una manera especial. Se coloca hormigón con muy poca humedad o hormigón seco, que se compacta con el mismo pisón, se va compactando y se va levantando de la camisa simultáneamente. Entonces, el hormigón, el pilote Franchi, que es el tipo que está dibujado aquí, es un pilote que tiene muchas irregularidades en su superficie, debido a que el hormigón se compacta presionándola con este mazo, y hace que si encuentra, por ejemplo, una superficie más blanda o un sectorcito más blando, el pilote se vaya ensanchando y vaya generando una rugosidad suficiente que aumente la resistencia por fricción del pilote. Este pilote Franchi es bastante utilizado por esta metodología y por esta forma de verlo al pilote. Esta última plaquita que tengo aquí es una placa que después se la voy a pasar, no la vamos a ver, pero dentro de los pilotes de hormigón, cuando ustedes estén diseñando un pilotaje y deban elegir qué tipo de pilotes emplear, esta tablita puede ayudarlos. Está la comparación
los pilotes prefabricados, los pilotes ejecutados in situ con desplazamientos y preexcavados, y con respecto a algunas condiciones. La posición del nivel freático, si es que es necesario la longitud ajustable, si hay ruidos o vibraciones, la calidad del hormigón, la presencia de obstrucciones, la calidad del terreno. Con respecto al pilote, las cargas en relación al diámetro, la ejecución de la base ensanchada, la calidad del pilote y la posibilidad de empotramiento en rocas. Entonces, en esta tabla, ustedes pueden comparar las distintas circunstancias que se les pueden presentar de los distintos tipos de pilotes, como una especie de ayuda que les va a permitir finalmente diseñar el pilotaje. Bien. Aquí estoy. Voy a ver. Sigo compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, sí se ve. ¿Están viendo el video este? Sí. Bien. Este es un pilotaje de un puente cercano a la ciudad. Esto se está excavando con un balde excavador. Ahí el balde ya excavado y ese barro que chorrea es parte de la napa y parte de la ventanita. Ahí pasa el ingeniero. El otro ingeniero. Abre el fondo, vacía el balde, cierra la tapa y vuelve. Fíjense que este balde excavador tiene estas uñas aquí abajo, que al girar va rompiendo el suelo y lo va haciendo que ese suelo se meta en este balde. Eso se da vuelta hasta que el balde se llena, se levanta, se vacía y se vuelve a excavar así hasta la profundidad que prevista, ¿no? Del diseño que ustedes van a diseñar. Vamos a ver otra parte del pilotaje. Aquí está levantando la armadura la misma máquina. Este pilotaje tiene, como les digo, este es un tubo metálico, una camisa que en este caso tenía solamente 2 metros, no me acuerdo si 2 o 3 metros de profundidad, y era para soportar el suelo de los primeros metros, que era más inestable. Solamente era una camisa cortita, no era una camisa de toda la longitud del piloto. Ahí van a ver cómo bajan el pilote. Ahí entra la armadura en el hueco del pilote. Fíjense la armadura esta que tiene aquí, lo ven a mi cursor, ¿no? Esta armadura cruzada que está aquí, este hierro cruzado que está ahí. Esa armadura se coloca así en unos hierros cruzados como en cruz. Eso es para mantener la forma de esta jaula cilíndrica, para que mantenga la forma mediante el manipulador, levantar la máquina y meterla en el hueco del pilote, ¿no? Ahí están poniendo los separadores de manera de garantizar el recubrimiento del pilote con relación al suelo, esos separadores plásticos.
Bueno, ahí lo que han hecho es, como la profundidad del pilote es más grande que la longitud de la barra de acero, lo que hacen lo enganchan ahí para que no se caiga hasta abajo, y ahora van a hacer el empalme de la otra parte de la armadura que vamos a ver. Eso está aquí. Ahí viene la otra parte, que la armadura está preformada para que encaje en la parte inferior de la armadura, sin problemas. En este caso, los dos tramos de armadura se sueldan. Obviamente, para que esto ocurra, esta armadura tiene que estar hecha con acero de dureza natural soldable, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que se les haya quedado dudas? De todas maneras, mañana tienen para sacarse todas las dudas posibles. Hola. Marcelo, ¿te quedó alguna duda vos? Yo no, a esta altura si me quedan dudas me tengo que jubilar. Buenísimo. Bueno, veamos cómo Marcelo, Abel y María Eugenia, cómo coordinamos para mañana. Bueno, yo les he enviado, han recibido ustedes también un email que les he enviado esta tarde hace un rato a todos los visitantes, diciéndoles lo que hemos hablado hoy con Marcelo, que nos encontraremos mañana a las 2 de la tarde en Mate de Luna y Matienzo, en la esquina. Esa esquina está entre Mate de Luna al 1900 y 2000, creo, si no me equivoco, según estuve mirando en el mapa. Al frente está el vacunatorio ese y un poquito antes, más hacia el este, al frente está la confitería Mirasoles, o sea que por ahí a esa altura está más o menos. Y ahí vamos a juntarnos todos y vamos a separar en dos grupos. Un grupo se va a una obra que está por ahí a 100 metros y otro se queda ahí y después cambiamos. Así es. Yo no quería hacerlo yo a los grupos, así que por afinidad, si lo quieren armar mañana no tengo ningún problema. Sí vamos a hacer más o menos 30 y 30, porque somos 60 y pico, o sea, 32 y 32, vamos a ver, depende de la asistencia también, espero que vayan todos. Y eso, un grupo se queda con el ingeniero Pons, otro se va conmigo a la obra de la otra cuadra, después nos cambiamos. Con Abel, con Abel también. Exactamente, Abel también va a estar. Y lo que les recomendaba hoy, si pueden, obviamente que no los puedo obligar, los que puedan hacer la inversión y comprarse un casco de obra blanco sencillo en una ferretería, porque en la obra seguro tienen que van a tener poquitos para prestarnos, no creo que alcancen para todo. Y de paso a ustedes ya les va a servir porque se vienen o más visitas de obra, la práctica profesional, y en breve ya van a tener que empezar a caminar más por obras. Así que si pueden hacer la inversión sería un gran logro. Bueno, Jairo me preguntó precisamente eso y como yo no sabía que lo que ibas a sugerir, dije no lleves porque vas a ser el único. Pero bueno, no sé si está presente. No lo obligo, obviamente, no puedo. Pero perdón, es mejor que lo lleven, ¿no? En la obra no van a poder entrar sin casco. En todo caso, si hay pocos cascos, se irán turnando para poder entrar. También los que tengan botines de seguridad, por favor, llévenlos. No, ahí en la obra de Link me han pedido que no vayan con zapatos abiertos, ni con polleras, ni varones, ni mujeres. Que cumplamos lo mayor posible las cuestiones de seguridad e higiene. A ver, aquí...
Bueno, aquí me dice Santiago Sánchez Ruiz que no le llegó ningún mail. La verdad es que no sé si está en la lista. Yo pensaba que había enviado a todos los que estaban en la lista de asegurados, que son los que enviaron a tiempo su mail mostrando interés. Y después también María del Rosario Fernández, me parece que estos dos alumnos no están en la lista de asegurados. Bueno, tendríamos que chequear si están. Estoy abriendo la lista, no está Sánchez Ruiz, ni está Fernández María del Rosario. De todas maneras, si no están en la lista, no van a poder ir, lamentablemente. Lamentablemente. A todos los que me han enviado emails, los he puesto en la lista y se ha gestionado el seguro. Por ejemplo, los mails de Abel Jacinto sí me llegan, pero el de usted no, ingeniera. Es que a mí yo no he recibido ningún email tuyo donde me digas, porque el doctor Jacinto dijo, mándenle un email a la doctora Pons para que los ponga en una lista. Yo no he recibido el tuyo, María del Rosario, ni el tuyo, Santiago. A ver, si ustedes pueden y vean si es posible mañana temprano en la facultad, si en asuntos estudiantiles les gestionan en la mañana el seguro para ustedes, pueden venir con tranquilidad. Sin seguro no, lamentablemente. ¿Qué más? Hay varios. Disculpe, ingeniera. Sí. Sí, en el curso de cimentaciones no se avisó que se debería mandar ese mail para la aseguración. Por lo menos yo no se preocupen, que yo tengo la lista completa de todos. La hemos revisado la clase pasada y la pasé a la lista completa. O sea que deberían estar todos. Juárez Luna está. O sea, Juárez Luna me dice que no le ha llegado el email. Yo creo que no te has fijado en todas tus direcciones, porque me da la impresión de que yo sí te he enviado alguna a vos. De todas formas, Juárez Luna está en la lista. Voy a ir nombrando a los que están. Gracias. A ver, Juárez Luna. Sí, Juárez Luna está el último en la lista. A ver, yo creo que la puedo compartir ahora subo el PDF acá nomás a Classroom y que se fije cada uno. Yo, de vuelta, la lista de cimentación la revisamos en la clase pasada y los agregué a todos, o sea que no debe quedar para nada. Abregu tampoco está en la lista. Matías Rodríguez tampoco.